Amantísimo Padre, en esta mañana te estamos dando gracias por tu fidelidad para con nosotros, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad. Estamos, Señor, aquí con corazón agradecido, Padre. Señor, en esta mañana te pedimos tu guía, Señor, y que seas tú hablándonos, transformándonos a través de tu palabra. Señor, y que tu nombre sea exaltado a través de este estudio que estamos haciendo en la epístola de los Romanos. Señor bendito, te damos gracias y hemos orado en tu santo nombre. Amén. Amén. Bien. Continuamos con la epístola a los Romanos y hoy vamos a ver la lección número 33. Y nos vamos a concentrar en Romanos esencialmente en 3 versículos hoy. Hoy no vamos a abarcar mucho. Vamos a abarcar solamente 3 versículos. Sí. Versículos 26, 27 y 28. 26, 27 y 28. ¿Qué página? 1159, ¿no? 1159. Bien. El versículo 26 con que habíamos terminado la clase el domingo pasado. ¿Sí? 626. 8:26. ¿Sí? Habíamos terminado o comenzado con el versículo 26. Y entonces hoy nos referiremos a más, un poco más profundamente a estos versículos 26, el 27 y el 28. Y dice así: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Esta es la palabra de Dios. Amén. Bien, son 3 versículos a los que nos vamos a referir hoy. Y comenzamos entonces con el versículo 26. Y estábamos, entre otras cosas, hablando acerca de los gemidos del Espíritu. Bien, veamos nuevamente el versículo 26 dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hemos visto nosotros cómo todos estos versículos que componen el capítulo 8, esencialmente Pablo los escribe, bueno, con varios propósitos, pero uno de ellos es con el propósito de darnos aliento, con el propósito de darnos esperanza. Es un propósito muy pastoral,
el de dar esperanza a los creyentes, el de darles confianza. La esperanza del cristiano para el futuro es parte del fundamento que le permite enfrentar el cada día con confianza. Cuando nosotros estamos enfrentando nuestros días y tenemos días duros, siempre tenemos que poner nuestra mente en el futuro. Siempre tenemos que basarnos más en lo espiritual que en lo material, que en la realidad. No tanto en la realidad que vemos, sino en la realidad que esperamos. Eso nos va a sostener a nosotros, ¿sí? Bien, habíamos visto nosotros los gemidos de la creación, un lindo pasaje. Habíamos visto nosotros los gemidos de los hijos de Dios y ahora estamos viendo los gemidos del Espíritu. En primer lugar, sobre estos versículos 26 y 27, estos versículos nos muestran que hay una necesidad de intercesión por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Es muy claro, lo dice el versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por lo tanto, hay una debilidad en el cristiano que en parte consiste en que no sabemos qué es lo que debemos orar. O pedir. Sí, orar, pedir. ¿Cómo orar en el caso de una dificultad o situación específica? ¿Sí? Claro, nosotros oramos y pedimos y muchas veces pues las cosas no son como queremos, la mayoría de veces. ¿Sí? Entonces, este pasaje se refiere también un poco en cuanto a esa situación en la cual nosotros como cristianos estamos afrontando una situación muy difícil. Estamos afrontando una enfermedad, estamos afrontando una crisis, estamos afrontando una situación que no está en nuestras manos, que especialmente eso, una situación en que nada podemos hacer y solamente el pedir a Dios. ¿Sí? Vamos a referirnos, para entender un poco más esto de que no sabemos qué es lo que debemos orar, vamos a referirnos a el aguijón en la carne de Pablo. Sí, es un ejemplo muy común, que mucha gente conoce y que nos sirve de ejemplo para lo que el mismo Pablo está diciendo aquí. Eso está en 2 Corintios, capítulo 12, el versículo 7, y creo que está desde el 7 hasta el 10. 2 Corintios, capítulo 12, desde el 7 hasta el 10. Y dice así: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, este es el pasaje que nos sirve de referencia a
a que no sabemos orar. Pablo, por ejemplo, en este caso, Pablo estaba pidiendo y no supo pedir. ¿Notan ustedes eso? Él no supo pedir. ¿Sí? 3 veces pidió a Dios que le quitara ese aguijón. Ahora, ¿qué es lo del aguijón en la carne? Realmente no sabemos. ¿Sí? ¿Sí? No sabemos cuál era el problema que tenía Pablo, pero era un problema bien importante, porque era tan problemático que él oró: Dios, quítame este problema. Dios, quítame este problema. Dios, quítame este problema. ¿Sí? Bueno, estaba orando equivocadamente. Eso es. Muchas veces, y como dice la Escritura, los caminos de Dios y los caminos del hombre son distintos, ¿verdad? ¿Sí? De tal manera que muchas veces nosotros pensamos que este es el camino, y resulta que no, ¿sí? Que es otro el camino. Esencialmente a eso se refiere. Pero miren ustedes cómo en este mismo pasaje, ¿qué dice Pablo? Pablo dice que la razón por la cual Dios no le contestó las oraciones. Él dice: Dios no me contestó las oraciones. Lo que yo pedí, Dios no me lo concedió. Pero él dice por qué razón. Ahora, cuando él dice por qué razón, ¿cómo Pablo se dio cuenta de que él estaba equivocado? ¿Cómo Pablo supo que lo que él pedía no era, y que por lo tanto en esa oración no supo pedir lo que tenía que pedir? Como Dios le contestó la tercera vez. ¿Sí? Como Dios le contestó: bástate mi gracia. Dios le contestó, ¿y cómo Dios le contestó? Él le dijo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi perfección. Mi poder perfecciona en tu debilidad. Sí. O sea, ahí fue que él decía, pues, ahora él tiene una frase de que, pues, de buena gana voy a poner mi debilidad para que repose sobre mí la gracia, la gloria de Jehová. Sí. O sea, Aquí dice, y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues poder ser precioso en la debilidad. Pero mi pregunta es: ¿cómo Dios le dijo? No tanto qué le dijo, sino cómo. ¿Cómo le dijo Dios eso? No quitándola. No quitándole su... No quitándosela. O sea que él concluyó eso. Pablo concluyó eso. Se lo dejó. Se lo dejó. ¿Y por qué Pablo concluyó que lo que Dios quería era otra cosa y Pablo supo que era lo que Dios quería? Pues se ha orado 3 veces. Que siga orando y que se mantenga humilde, consagrando al Señor. Oró 3 veces y no tuvo respuesta. No tuvo respuesta. ¿Y de qué manera Dios le dijo: mira, lo que pasa, Pablo, yo no te quiero quitar esto, porque lo que yo quiero es que tú te sientas débil, ¿sí? Y entonces de esa manera yo puedo mostrar Dice que se gloriará aún y se gloriará. en las Sí. persecuciones. Sí. Entonces, Sí. Pero no, ¿cómo Pablo supo eso? orando. Orando. Dios se lo dijo. ¿Y cómo se lo dijo Dios? Se Eso. lo dijo orando, en la oración o en una palabra, en algo. No puedo agarrar lo En que espíritu. Sí. Se lo dijo de una forma. Dios se lo dijo, sí. En fin, esa es la respuesta. Dios se lo dijo, y se lo dijo a través del Espíritu Santo. Ahí, lo cogió. Porque el Espíritu Santo, según esto, según lo que dice, el Espíritu Santo nos ayuda a orar y a saber qué pedir.
El Espíritu Santo nos guía en la debilidad. Bien. Pero, Pablo, entre otras cosas, una de las críticas que se hace hoy en día a los cristianos es que los cristianos no piden. Siendo que Dios es tan grande, las misericordias de Dios son tan grandes que son infinitas. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros tenemos que arrodillarnos y pedirle a Dios. Entonces, el punto aquí es que el Espíritu Santo le dijo a Pablo, ¿sí?, que lo que pasaba es que a través de esa imperfección de Pablo, el poder de Dios se iba a manifestar. ¿Sí? Y él lo entendió perfectamente, ¿sí? Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina, ¿sí? Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca, para que no vaya a pensar que voy a ser más que Dios o algo así, ¿sí? ¿Sí? Es una labor del Espíritu Santo que a nosotros como personas nos está ayudando, ¿sí?, en nuestra propia camino como cristiano, en mi camino como cristiano, en tu camino como cristiano, en el camino como cristiano de cada uno, ¿sí? Entonces, pero también me imagino que Pablo oró dentro de la voluntad de Dios, porque lo que él sufría le impedía realizar más y grande la extensión del Evangelio. O sea que no había en él nada que fuera egoísta. Bueno, lo que pasa es que Pablo aquí se refiere a un caso muy concreto de él. A un caso, porque si ustedes ven en la Biblia, en Efesios, las oraciones de Pablo son increíbles, son preciosas, ¿sí? Pero hay momentos dentro de todas, nosotros no quiere decir que nosotros nunca oremos mal, no. La mayoría de veces nosotros oramos bien porque sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros la santificación, Dios quiere de nosotros que le amemos, Dios quiere de nosotros que lo adoremos, pero hay unas cosas específicas, sobre todo, en las cuales ahí necesitamos urgentemente la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Es esencialmente eso. ¿Sí? El Espíritu Santo entonces nos va ayudando en todo ese proceso, ¿sí? Y el hecho de que el Espíritu Santo nos ayude a orar no quiere decir, como mucha gente piensa, de que entonces el Espíritu Santo debe orar por mí todo el tiempo. No. ¿No? Ni quiere decir tampoco que el Espíritu Santo siempre nos está ayudando a orar. ¿Sí? Porque nosotros somos cristianos maduros que tenemos un fundamento y un conocimiento acerca de lo que Dios nos exige. ¿Sí? Pero en ningún momento quiere decir que yo no debo de orar. ¿Sí? El Espíritu nos ayuda, bueno, y haciendo énfasis, nosotros debemos orar. Es nuestra responsabilidad orar. Dios nos llama a orar. Pablo nos dice en muchos pasajes, orar sin cesar, orar sin cesar. En la oración es el privilegio que nosotros tenemos como cristianos. Ya uno de los resultados de nuestra justificación es el hecho de que Dios abre sus puertas para comunicarse con nosotros y tenemos comunicación abierta con Dios. Podemos derramar nuestro corazón ante Dios. Podemos decir, como Pablo bien dice, Abba, Padre, Padre mío. En esa relación, y esa relación íntima con Dios es solo posible a través de la oración, ¿sí? Igualmente,
El Espíritu Santo no solamente nos ayuda en nuestra habilidad en el orar, sino también nos ayuda en todas nuestras debilidades. Por eso el Espíritu Santo, no solamente es eso. ¿Sí? Algunos estudiosos dicen que no es el Espíritu Santo, sino el Espíritu humano, para evitar una interpretación antropomórfica. ¿Sí? Muchos cristianos, cristianos muy conocedores de la Biblia, dicen que lo que aquí Pablo se está refiriendo no es a los gemidos del Espíritu Santo, sino a los gemidos de los cristianos, del espíritu de los cristianos. No, que no son los gemidos del Espíritu Santo. Y el argumento principal para decir eso, ellos, es que nosotros debemos de evitar darle una interpretación antropomórfica al Espíritu Santo. Antropomórfica quiere decir con rasgos humanos. Antropos. ¿Sí? Antropos. ¿Sí? Morfa quiere decir en la forma, antropos quiere decir humano. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que dice, no, ¿cómo vamos a decir nosotros que el Espíritu gime, como gimen los niños, o como gimen las personas? Estás entendiendo el Espíritu Santo no como Dios, porque como Dios va a gemir y todo eso. ¿Sí? Y muchas personas van mucho más allá y dicen, no, ya le estás dando una interpretación griega, porque acuérdense que en la mitología griega los dioses eran más humanos que dioses, ¿no? Tenían mucho más rasgos humanos que Dios. Eso es. Entonces, en cuanto a esta interpretación antropomorfa, que es algo, yo creo que es algo muy natural en nosotros cuando somos muy celosos con la Biblia. Sí, yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí, pero cuando yo comencé a estudiar la Biblia, comencé a ver todos esos ejemplos como tan mundanos dentro de la Biblia, a mí como que no me gustaron mucho. ¿Sí? Porque era en nuestra cultura, en Colombia, nosotros tratamos de ocultar lo malo. ¿Sí? ¿Sí? De no decir nada de lo malo. ¿Sí? Lo malo lo ocultamos, queda por acá. Y nadie se va a dar cuenta. Entonces, eso es como una tendencia humana de nosotros mismos. Pero en la realidad después nos vamos a dar cuenta que no, al contrario, es correcto que en la Biblia se presente la realidad de las cosas. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto no es cierto. No es cierto que este pasaje se deba interpretar de esa manera. En primer lugar, porque en 8:26 Pablo dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Ahí lo dice muy claramente, el Espíritu mismo. ¿Sí? ¿Cuál es este Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. No es el Espíritu de nosotros, sino el Espíritu Santo. Entonces es eso. Segundo, en 8:27 Pablo dice 8:27, y aquel que escudriña los corazones, ¿a qué se está refiriendo a Dios? Aquel que escudriña los corazones, Dios escudriña nuestros corazones, Dios sabe cuál es el sentir del Espíritu. ¿Cuál es este Espíritu? El Espíritu Santo, porque Él intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por los santos, ¿sí? O sea que hay una separación entre el Espíritu de acá y el Espíritu de los santos que viene acá. De modo que esa es otra razón. Y otra razón es que Pablo ya ha tratado los gemidos de los santos. Ya Pablo se ha referido en el versículo 26 y ha presentado la situación de los gemidos de los santos. Por tanto, nosotros concluimos que aquí Pablo está hablando del Espíritu Santo y el Espíritu Santo gime.
Y como dice acá, nosotros creemos que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. Además, sepan ustedes, o saben ustedes, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Tercera persona. Y no solamente eso, acuérdense que se me viene ahora a la memoria de que hay cantidades de pasajes de la Biblia donde Dios se siente triste, ¿verdad? Donde Dios muestra como ese aspecto personal, porque entre otras cosas Dios es un Dios personal. Esa es una de las grandes diferencias con todos los demás dioses de las demás religiones. Dios es un Dios personal que te conoce por tu nombre y te llama por tu nombre. Dios no está aparte. ¿Sí? Entonces es eso. En los versos 26 y 27 van unidos y el 27 se habla de la intercesión del Espíritu. ¿Sí? Romanos 8 afirma, y esto ya pues es como una conclusión. Romanos 8 afirma que los creyentes tienen dos intercesores: el Espíritu Santo y Jesucristo. Hay aquí algo muy bonito. Cristo intercede en el cielo y el Espíritu Santo en la tierra. Cristo ora por la aplicación de su obra redentora. ¿Sí? Cristo resucitó, está sentado a la derecha de Dios Padre, desde la cual, desde su trono, intercede por nosotros, pidiendo a su Padre que toda la obra redentora sea aplicada a los que han sido llamados y sean salvos. Eso es lo que Cristo. El Espíritu Santo en la tierra, ¿sí?, ora por las necesidades profundas de los corazones de los creyentes. El Espíritu Santo, es lindo, el Espíritu Santo está ahí contigo. Muy personal, muy personal. ¿Sí? Conociendo la profundidad de tu corazón. Y de acuerdo con esa profundidad de tu corazón, Él te guía en tus oraciones. Y hace posible que esas necesidades, esos deseos profundos de tu corazón sean satisfechos por Dios, sean contestados por Dios, y hace que entonces tú adecúes tus necesidades a los planes de Dios, a los planes de Dios. Antes de venir acá, una cosa. ¿Ven ustedes lo lindo que es aquí, cómo trabaja Jesucristo y cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros? ¿Sí? En un equipo. ¿Sí? Es necesaria la intervención del Espíritu Santo en nuestras oraciones. ¿Sí? Es muy, pero muy necesaria. Porque esa intercesión es una intersección que hace posible que se complete la obra que Dios ha venido perfeccionando en nosotros desde el mismo instante en que comenzó a transformarnos a través del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué la oración del Espíritu Santo? Porque aquí dice, ¿no? Aquí Romano dice aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Conforme. Cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, Él conoce cuál es la voluntad de Dios respecto a nosotros. Amén. Y entonces yo diría en este momento, no sé si estoy equivocado, diría, Él endereza
nuestras oraciones. ¿Sí? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La tercera, la Conoce tercera. lo que Dios quiere exactamente de nosotros, lo que ha decretado, de hecho. Y porque entonces Dios escudriña el corazón humano. ¿Cuántos pasajes? Anoche contaba como unos 12 pasajes donde decía, Dios conoce tu corazón. Dios escudriña tu corazón. Dios no mira las apariencias. Es un lindo pasaje del libro de Samuel. Dios no mira las apariencias. Dios mira los corazones. Dios no mira la ropa. Dios no mira el físico. Dios mira los corazones y escudriña los corazones. ¿Sí? Y entonces por eso, porque Dios escudriña los corazones, pues como estamos en la Trinidad, el Espíritu Santo sabe qué hay en nuestros corazones. Amén. Entonces, por lo tanto, no hay discordia, no hay desacuerdo entre Dios y el Espíritu Santo. Y si no hay desacuerdo, entonces esa oración del Espíritu Santo más la oración tuya que ha sido enderezada por el Espíritu Santo van a ser oraciones efectivas. Amén. De modo que es importante nosotros basarnos, pedir a Dios, guíame Señor, tu espíritu, que tu espíritu sea conmigo, que tu espíritu me ilumine, que tu espíritu me guíe. ¿Sí? Para que entonces de esa manera la oración que estamos haciendo sea una oración efectiva. ¿Sí? Y bueno, el versículo 27 también dice que porque el Espíritu Santo intercede por los santos. Intercede por los santos. ¿Qué son los santos? ¿Cómo se define los santos? Separados. Esa es la palabra clave. Los santos son los que Dios ha separado para su gloria. Los separados. ¿Sí? Pero es que nosotros los cristianos somos separados. ¿Sí? Esos somos nosotros los santos. Los cristianos son santos. Nosotros somos santos. Porque Dios nos ha llamado y nos ha separado para sí. De tal manera. No. Sí. Y miren qué importante esto. Entonces dice, el Espíritu Santo intercede por los santos. Y decimos entonces que dado que hay una perfecta armonía entre las personas de la Santa Trinidad, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, de modo que la intercesión del Espíritu, acompañada de los gemidos, coincide completamente con la voluntad del Padre. El resultado debe ser que dicha intercesión es siempre efectiva. Nunca falla. Y por lo tanto, ninguno de los santos se pierde y todos llegarán al cielo. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. ¿Sí? Nunca falla. Ninguno de los santos. ¿Sí? Y la obra que Dios comenzó en ti, la termina. Y más adelante, vamos a ver al final de este precioso capítulo 8, como Pablo decía, nada, absolutamente nada, podrá separarnos de Dios. ¿Sí? Nada, absolutamente nada. Bien. ¿Algo más? Yo veo como el atributo de Dios de ser omnipresente y omnisciente, que todo lo sabe, que está en todo, está en ese versículo con el Espíritu Santo. Él está sabiendo absolutamente cómo me estoy sintiendo yo humanamente y también qué es lo que realmente deseo como cristiano, y el Espíritu Santo es el que está haciendo como complementando, cogiendo eso y llevándoselo al Señor. Sí. O sea, Él sabe todo de nosotros. Sí.
Por eso es que Aún lo que nosotros no sabemos. faltaba ese punto. Aún lo que nosotros no sabemos, precisamente lo que nosotros no sabemos, por eso es que oramos mal, porque no sabemos lo que tenemos que pedir, porque no lo sabemos. Es que eso nos pasa, yo no sé, a mí me ha pasado muchas veces, yo siento una necesidad de orar, no sé qué decir. Bueno, siempre digo lo que uno siempre dice, porque muchas veces nuestra oración se vuelve muy repetitiva, y todos los días lo mismo, y la comenzamos de la misma manera. Porque precisamente muchas veces nosotros tenemos una necesidad, pero no sabemos cómo expresarla. O el Espíritu Santo nos está arguyendo, y de tal manera que no entendemos todavía qué es lo que nos pasa. Entonces, esta es una muestra indudablemente acerca de la Trinidad también, de la Trinidad. Como las tres personas de la Trinidad trabajan, ¿sí? De tal manera que no puede haber ninguna posibilidad de que alguien se pierda y todos lleguen al cielo. Amén. A mí me impresiona mucho que es una cosa que está clara, y la palabra te lo está diciendo, ¿no? Que el Espíritu intercede y sin embargo hay gente que estudia y te están diciendo, no, pero tú estás haciendo esto, es como que se tergiversa. Yo digo, en todos los versículos dice lo mismo, que intercede por nosotros. Sí. ¿Me entiendes? ¿Y cómo son? Bueno, puede ser debido a dos cosas. La primera es que si Dios no te ha puesto si Dios no te ha puesto el Espíritu, No te revela. el Espíritu para que lo conozca, no va a haber ninguna revelación. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? Segundo, que esté muy dominado por el Espíritu de la carne. ¿Sí? Sí. Y otra razón que es que muchas veces nosotros no queremos entender ni queremos aceptar sobre todo esto. Nosotros no queremos ni entender ni aceptar lo que la Biblia dice, porque es que no nos conviene. Sencillamente. Es eso. ¿Sí? Es lo mismo cuando usted se acerca a un pastor. Usted más o menos sabe qué es lo que el pastor le va a decir frente a su problema. Definitivamente es el Espíritu Santo, pero es Dios el que nos abre los ojos a su verdad. Entonces, si usted no, sí, y si usted no sabe qué es lo que el pastor le va a decir, y usted no quiere oír eso, entonces pues no se acerca al pastor. Sí. Pero entonces oramos en el espíritu humano, ¿verdad? En el espíritu, oramos en el espíritu humano, oramos en el Espíritu Santo. El espíritu tuyo unido con el Espíritu Santo, ¿sí? Unidos, ¿sí? Sí, Dios, una oración, ¿sí? Sí, ya. Porque es el espíritu de Elizabeth y el Espíritu Santo, el espíritu de Beatriz, el espíritu de Elías, el espíritu de cada uno junto con el Espíritu Santo, ¿sí? Bien. Un resumen de los versos 1 al 27. Primero, para los creyentes en Jesucristo ya no hay condenación. Versículo 1 al 8, ¿verdad? Qué maravilloso cuando nosotros veíamos por primera vez que cuando nosotros creemos no hay condenación. Ya no hay condenación. ¿Sí? Yo ya no puedo pensar que hoy estoy condenado y que mañana no estoy condenado. Que porque hice tales y tales cosas, entonces ya perdí la condenación. No. La salvación. Perdón, la salvación. Sí. El Espíritu Santo resucitará sus cuerpos gloriosamente. Los cristianos, los creyentes en Jesucristo reciben la seguridad de ser hijos de Dios y herederos. Hijos de Dios, la doctrina de la adopción. Yo me quedé completamente corto en esto de la explicación de la doctrina de la adopción, porque tiene tantas cosas en la Biblia, pero bueno. Los sufrimientos de ahora no se comparan con la gloria futura, como dice
Pablo en el versículo 18. Los creyentes en Cristo vivirán en un nuevo cielo y tierra que anhela con gemidos toda la creación. Acuérdense que veíamos nosotros cómo la redención y la glorificación nuestra conlleva la redención y glorificación de la creación. Porque así mismo como nosotros fuimos condenados en Adán, la tierra también lo fue, la creación también. Los creyentes en Cristo gimen mientras esperan ansiosamente su adopción. La adopción final como hijos de Dios solamente se logrará cuando resucitemos y Cristo comparta su gloria con nosotros. El Espíritu Santo intercede por los santos en armonía con la voluntad de Dios. Una efectiva intercesión. Y bueno, voy a meter aquí el versículo 28 de una vez. Un estímulo adicional que fortalece la esperanza reside en la providencia soberana de Dios. Quienes aman a Dios tienen la seguridad de que todas las cosas obran para bien. Que mucho me tocó aprender eso, que todo obra para bien. ¿Sí? Bien, entonces vamos a referirnos hoy a la primera parte del versículo 28. 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Les cuento, este es el versículo más famoso del libro de Romanos. Y se aplica en todo. Más famoso que todos los demás. Aunque yo no sé si es tan importante como todos los demás. No sé si es, no, pero bueno. Me consuela, ¿Sí? Consuela más. Sí. Es el versículo que todo el mundo usa, es el versículo que usted ve en las tarjetas de regalo, es el versículo que usted ve en los separadores de las Biblias, es el versículo que usted ve en una tarjeta cuando alguien está enfermo o algo está ahí está. Puestico ahí en la nevera, ahí está este versículo. ¿Sí? Y como dice un comentarista, tanto lo vemos que al final olvidamos lo que dice, olvidamos el significado. ¿Sí? Y no solamente eso, hermanos y hermanas, tanto lo usamos que tanto lo tergiversamos. Yo he oído unas explicaciones e interpretaciones del versículo 28 que yo digo, ¿cómo es posible que se haya pensado de eso? O posiblemente lo vamos a ver más adelante. Y sabemos que nosotros sabemos que todas las cosas cooperan para bien. Cooperan para bien. ¿Sí? La mayoría de Biblias dicen obran para bien. Bueno, esa es la traducción, ¿sí? Pero también la traducción es cooperan para bien. A mí me gusta más esa. Inclusive estuve tentado a escribir colaboran para bien. Se colaboran para bien. ¿Sí? Todas las cosas. ¿Sí? Cuando se dice todas las cosas, hermanos, son todas las cosas. No son unas y no otras. No. Pablo es muy claro. Todas las cosas. Todas, absolutamente todas tienen un sentido, tienen un propósito. ¿Por qué razón? Porque este pasaje esencialmente habla de la providencia de Dios más que de cualquier otra cosa. Es la providencia de Dios. En la providencia de Dios todas las cosas resultan en bendición para los hijos de Dios. Acuérdense que la providencia de Dios es un atributo de Dios, en el cual todas las cosas están bajo el control de Dios. Una pregunta, ¿es correcto llamar a la providencia de Dios destino? Bueno, cuando uno dice destino es como algo, no, yo creo que no, porque destino quiere decir algo que puede ser como un poco caprichoso,
Sí, como un poco que tú no sabes al final cuál es, depende de tu suerte, no tuviste suerte o algo, ¿sí? El destino me falló, mucha gente dice eso, ¿no? ¿Sí? Yo te conocí porque mi destino fue conocerte. Es una frase que usan mucho. Me acordé ahora, mi destino fue conocerte. Esa es una canción, mi destino fue conocerte. Sí, todo es mi destino. No debemos de usar Yo creo que no. La providencia de Dios, la providencia de Dios es una de las características de la esencia de Dios. Consiste en que todas las cosas dependen de Dios, todas las cosas son gobernadas por Dios y todas las cosas son mantenidas por Dios. Amén. Todas. Absolutamente nada. Como dice Jesucristo, no hay ni un solo pelo de tu cabeza que se caiga sin ser la voluntad de Dios. Es increíble. Jesucristo dice eso. Sin la voluntad de Dios. Todo, absolutamente todo. Y tiene que ser así. ¿Por qué razón? Porque si un pelito de tu cabeza no se cae, se cae siendo que no es la voluntad de Dios, entonces, ¿saben cuál es la conclusión? Dios no es Dios. ¿Sí? Porque si el pelito de tu cabeza se cae por la voluntad de el otro, quiere decir que Dios tiene otro adversario. ¿Sí? competencia. Otra competencia. ¿Sí? Entonces, la providencia de Dios es así. Todas las cosas resultan en bendición para los hijos de Dios, siendo el mal invalidado para bien. El ejemplo más clásico de esto está en Génesis. ¿Quién me lo dice? José. ¿Quién? José. ¿Te acuerdas qué pasó con José, Janet, más o menos? Así por encimita. Los hermanos lo vendieron y todos ese era su destino. Sí. Y después, cuando pasa el tiempo, el Señor utiliza precisamente esa situación para ser el gobernador de... Y todo lo que los hermanos hicieron, lo hicieron para mal, para deshacerse de José, quitarlo de su camino, quitarlo. Pero todo eso, que como el mismo José dice, todo eso que tú hiciste de mal para mí, resultó para bien, porque precisamente él fue a Egipto, y después de que fue a Egipto, estuvo tantos sufrimientos. Entonces finalmente los mismos hermanos tuvieron que ir a postrarse ante él y decirle, mira, ayúdanos. Y fue, qué bien. De esa manera fue que Dios hizo posible que hubiera un bien para ellos y que toda la hambruna que hubiera... ¿Qué vas a decir, Elías? No, hablando de lo mismo, que eso mismo, ellos tuvieron que ir a buscar comida porque en Canadá no había. Había una sequía realmente. Un ejemplo lindo. Linda. Sí. Un ejemplo muy lindo de lo que es la providencia de Dios y cómo Dios tiene el poder de invalidar el mal para el bien. ¿Sí? Pero no quita las circunstancias, ¿no? No. Eso es un punto muy importante porque las circunstancias Dios mismo las ha creado. ¿Sí? Él es Señor. Y su señorío es exhaustivo, integral, omnipresente y absoluto. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Ya? Ahí está su gloria. Y vuelvo y repito, todas las cosas, desastres naturales, enfermedad, éxitos, dolor, celebraciones, fracasos, triunfos, derrotas, todo obra para las. Y aquí voy a terminar. Todas las cosas obran juntas. ¿Y por qué dice que a dónde dice acá? Mire, dice, todas las cosas cooperan. Cuando dice coopera, quiere decir que obran juntas, ¿verdad? ¿Sí? Se cooperan unas con las otras, ¿sí? Entonces todas las cosas obran juntas. No solo el alcance de la providencia de Dios es amplio para todo, sino que también todas las cosas tienen coherencia. Todas las cosas tienen coherencia, de tal manera, hermanos, que lo que a mí me pasa no es algo caprichoso.
No es algo caprichoso. No es algo debido a mi suerte. No es algo que yo voy a decir porque yo, cosas así. No. Está perfectamente encajado dentro de los planes de Dios para mí. ¿Sí? Todas las cosas obran juntas. La providencia de Dios es integral y hace que todas las cosas tengan coherencia. Todo encaja, se entrelaza y se cohesiona. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien. Pablo no está diciendo que todas las cosas son buenas. ¿Sí? Y todas las cosas son buenas para bien, no. No, eso no está diciendo Pablo. Es una de las interpretaciones equivocadas. Número 2. A veces usamos Romanos 8:28, especialmente en tiempos de crisis, como si fuera una garantía. Una especie de cheque en blanco de Dios de que todo va a salir bien. Porque a los cristianos todo les sale bien. Eso fue lo que más me impactó a mí de un sermón. Porque a los cristianos todas las cosas les salen bien. Porque a los cristianos todas las cosas les salen bien. Eso es una de las doctrinas de la prosperidad. ¿Ah? Ahí No. está. Eso es de la doctrina de la prosperidad. Sí. Y todas las doctrinas, todas las cosas les salen bien. No, hermanos, a nosotros los cristianos todas las cosas no salen bien. Y no siempre estamos alegres. Sí. Sufrimos. ¿Qué tal? A veces yo pienso que a mí todas las cosas me han salido mal. Sí. A veces pienso, ¿y por qué no hice esto? Bueno, ¿sí? Como si fuera una garantía, un cheque en blanco de Dios de que todo va a salir bien, tal como esperaba que finalmente sucediera. ¿Sí? Por ejemplo, yo no sé, para mí es muy difícil cuando yo tengo un hermano enfrente y el hermano tiene, por ejemplo, cáncer o la hermana tiene cáncer. Y yo decirle, hermano, y tiene un cáncer ya pues terminal, y decirle, no, hermano, la enfermedad se le va a quitar porque todas las cosas te van a salir bien. Ay, yo no sé hasta qué punto decir eso. Yo lo que digo es que la misericordia del Señor se manifieste en ti, mis hermanas. Que el amor de Dios, que esto sea para que Dios y tú encuentren una comunicación íntima y Dios se manifieste. ¿Que cuáles son los resultados? Quisiera dentro del fondo de mi alma que Dios hiciera un milagro. Pero si no lo hace, está bien. Amén. Está bien. Amén. Sí. Porque un cáncer puede ser lo más grande que le puede pasar a una persona porque va a ser la oportunidad para que sea salvo y conozca a Dios. Amén. Bien, amén. Bien, ahí terminamos. La próxima clase vamos a continuar con ¿sí? Amén. 1 hora. No, pero no sabía que había reloj aquí. Oh, sí. Bien. La parte de atrás. ¿Alguna pregunta? Oremos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Santísima Trinidad. Gracias, Señor, por estas palabras maravillosas que tú nos trajiste hoy a través del Evangelio de los Romanos. Señor, a través de la epístola a los Romanos, Señor bendito. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en tus manos y que tú, en tu misericordia, Señor, tienes planes de bien para nosotros como cristianos, para nosotros quienes te amamos. Gracias, Padre Santo, por la esperanza que nos das cada día, Señor bendito. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Amén.